Dicen que antes de morir, Ferenc Puskás susurró una frase enigmática: mi vida fue un gol imposible, pero nadie sabe el precio que pagué por marcarlo. Era el cañoncito Pum, el hombre que hizo temblar a las defensas más temibles de Europa, pero su historia no es solo una sinfonía de goles y victorias. Detrás de las ovaciones del Santiago Bernabéu y los trofeos brillando bajo los focos, se escondía un hombre marcado por la traición política, el exilio y un dolor que ni las copas de Europa pudieron borrar. Puskás no fue solo un delantero, fue una leyenda que, en los años 50 y 60, definió una era dorada del Real Madrid junto a Alfredo Di Stéfano. Pero lo que pocos recuerdan es el drama que lo llevó a vestir de blanco, una huida desesperada de Hungría, tras una revolución sangrienta y una persecución implacable que casi destruye su carrera. Durante años, estuvo en el limbo, tachado de traidor en su país natal y considerado una incógnita en el fútbol europeo. ¿Cómo pasó de ser el héroe de los mágicos magiares de Hungría a convertirse en uno de los símbolos de un Real Madrid imparable, dominador absoluto en las primeras copas de Europa? ¿Qué secretos, qué caídas y qué sacrificios personales se esconden detrás de los goles inolvidables que lo convirtieron en un mito? Hoy, vamos a revelar no solo la gloria de Ferenc Puskás, sino también las sombras que acompañaron cada paso de su ascenso al Olimpo del fútbol mundial. Ferenc Puskás nació en 1927 en Budapest, Hungría, en una época en la que Europa estaba marcada por guerras, tensiones y cambios políticos brutales. Desde niño, su relación con el balón era algo casi místico. Dicen que a los 10 años ya jugaba como un adulto, con una zurda tan precisa que parecía un compás dibujando trayectorias imposibles. Su padre, entrenador de fútbol, fue quien le inculcó una disciplina férrea y el hambre de ser más grande que cualquier rival. Lo llamaban Oxi, una palabra húngara que significa hermanito, pero en realidad pronto dejaría de ser el pequeño para convertirse en un gigante del deporte. La Hungría de los años 50 se enorgullecía de tener una de las selecciones más temibles de la historia, los mágicos magiares. Con Puskás como capitán y líder espiritual, esta generación derrotó a Inglaterra en Wembley con un 6-3 humillante y estuvo a un paso de coronarse campeona del mundo en 1954. Aquel equipo era puro arte, una máquina de atacar sin piedad, y Puskás era el engranaje maestro. Sin embargo, el Mundial de Suiza 1954 se convirtió en la primera gran herida de su carrera, una lesión, intrigas en la federación y una derrota dolorosa ante Alemania en la final dejaron una cicatriz que nunca sanó del todo. Pero el verdadero terremoto llegó en 1956. La revolución húngara estalló contra la opresión soviética y todo cambió de un día para otro. Puskás, que se encontraba en una gira con el Honvéd, su club de toda la vida, decidió no regresar a su país, temiendo por su seguridad y la de su familia. Fue acusado de desertor, de traidor, y sufrió un veto de casi 2 años por parte de la FIFA. Durante ese tiempo vivió como un fugitivo, sin equipo, sin patria y con un peso emocional insoportable. Muchos pensaban que su carrera había terminado. Pero el destino tenía reservado para él un segundo acto aún más grande. En 1958, Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid, apostó por él cuando nadie lo hacía. Con 31 años, pasado de peso y con una reputación marcada por el exilio, pocos creían que podría triunfar en España. Sin embargo, su llegada al Real Madrid sería el inicio de una era legendaria. En un equipo que ya contaba con estrellas como Alfredo Di Stéfano, Paco Gento y Copa, Puskás no solo encajó, sino que se convirtió en una pieza esencial del engranaje que dominaría Europa durante años. Real Madrid vivía entonces sus primeros pasos en la recién creada Copa de Europa, hoy Champions League, un torneo que cambiaría el destino del fútbol. Y en ese escenario, Puskás resucitó como el ave fénix. No fue solo un goleador extraordinario, sino un artista del balón, un hombre que transformaba partidos con su inteligencia y su zurda mágica. La década del 60 comenzaba con él en la cúspide, pero la sombra de su pasado nunca lo abandonó.
El escándalo de su fuga de Hungría, las críticas sobre su vida privada y sus problemas con el peso eran temas de conversación constante entre la prensa y los aficionados. ¿Cómo logró vencerlo todo y convertirse en un ídolo inmortal? Su historia, más que un cuento de gloria, es la crónica de un hombre que desafió la política, las traiciones y el tiempo para dejar una huella imborrable. La historia de Ferenc Puskás en el Real Madrid es el viaje de un hombre que parecía acabado, pero que decidió escribir su propia resurrección. Cuando llegó al club en 1958, las dudas eran muchas. Los críticos decían que su cuerpo no resistiría el fútbol español, las fotografías de su físico, algo robusto, eran motivo de burlas en la prensa. Incluso algunos en el vestuario pensaron que Santiago Bernabéu había cometido un error fichando a un jugador al borde del retiro. Sin embargo, bastaron pocos entrenamientos para que todos entendieran que estaban ante un genio. Su pierna izquierda era una máquina de precisión, un cañón que podía mandar el balón exactamente donde quería. En su primera temporada, Puskás no solo se adaptó, sino que arrasó. Formó una dupla mítica con Alfredo Di Stéfano, creando una química que trascendió el campo. Di Stéfano era la energía y la omnipresencia, mientras Puskás era la frialdad letal frente al arco. Juntos dominaron Europa, ganando la Copa de Europa de 1959 y 1960. Y fue en esa final de 1960 contra el Eintracht Frankfurt donde Puskás entró en la eternidad, marcó 4 goles en una sola final, una hazaña casi irreal que aún hoy se recuerda como uno de los partidos más gloriosos en la historia del torneo. Pero la gloria no vino sola. La vida de Puskás en Madrid estuvo marcada por tensiones internas y rumores. Algunos decían que su carácter fuerte chocaba con el de otros líderes del vestuario. Hubo momentos en los que la relación con Di Stéfano, pese a su conexión en el campo, estuvo llena de fricciones por el protagonismo. Además, la prensa española no perdía oportunidad de cuestionar su pasado, ¿es un héroe o un traidor?, se leía en titulares que buscaban reavivar la herida de su exilio. A pesar de todo, Puskás respondía con goles. Fue Pichichi de la Liga en 4 ocasiones, anotando tantos inolvidables y llevando al Madrid a un dominio casi insultante. Sin embargo, el tiempo no se detiene. Con los años, la velocidad de sus piernas fue decayendo, y con ello surgieron las críticas. Muchos comenzaron a decir que el cañoncito se había apagado. Fuera del campo, Puskás vivía momentos complicados. El dolor de estar lejos de su país natal lo perseguía constantemente. Durante años no pudo ver a su familia ni regresar a Hungría. Este exilio le dejó una herida emocional profunda. Aunque en España lo adoraban, en el fondo seguía sintiéndose un hombre sin patria. Hubo rumores de problemas con el alcohol durante sus últimos años como jugador, algo que nunca se confirmó del todo, pero que la prensa amarillista explotó sin piedad. Su caída no fue abrupta, sino lenta, como un atardecer que sabe que no volverá a amanecer igual. En 1966, tras ganar 5 Copas de Europa y marcar 242 goles con el Real Madrid, Puskás se despidió del fútbol europeo de primer nivel. Tenía 39 años, pero su legado ya era incuestionable. Sin embargo, la gloria y el reconocimiento que recibiría en vida no borraron las cicatrices de su exilio, de las acusaciones de traición y de la sensación de haber perdido una parte de sí mismo en aquel turbulento 1956. Detrás de los aplausos del Santiago Bernabéu, había una verdad más oscura que pocos conocían. Ferenc Puskás no solo huyó de Hungría por miedo a las represalias políticas, también escapaba de un sistema que lo veía más como un símbolo propagandístico que como un ser humano. La revolución de 1956 lo marcó profundamente, mientras las calles de Budapest ardían, sus amigos y compañeros de infancia desaparecían, algunos encarcelados, otros ejecutados. Él, que había sido el capitán de la selección nacional, pasó de héroe a traidor en cuestión de días. El silencio que rodeó su exilio fue casi insoportable. Durante casi 2 años, Puskás vivió en un limbo.
No podía jugar en ningún club europeo debido a la sanción de la FIFA. Vivía en hoteles baratos, lejos de su familia, y el dinero comenzaba a escasear. Los periódicos húngaros lo acusaban de haber vendido su alma y muchos pensaban que su carrera había terminado en el olvido. Se habló incluso de un intento de suicidio en esos años oscuros, aunque nunca se confirmó, pero las leyendas que giran en torno a esa etapa son tan sombrías como verosímiles. Cuando llegó al Real Madrid, no todo fue un cuento de hadas. Puskás tuvo que enfrentarse a un país desconocido, a una cultura distinta y a una presión enorme. Había quienes lo llamaban el refugiado con un tono despectivo. Su sobrepeso fue objeto de chistes crueles en la prensa española y, en más de una ocasión, se publicó que no duraría más de una temporada. Pero la verdad es que, en silencio, Puskás entrenaba hasta el límite. Quería demostrar que no era un hombre roto, sino un campeón. Sin embargo, lo que más lo desgarraba eran las noches en las que pensaba en su madre y su hermana, que se quedaron en Hungría bajo la vigilancia del régimen. No podía llamarles, no podía escribirles libremente. Había una frase que repitió años después, con lágrimas en los ojos: no sabéis lo que es marcar 200 goles, ganar todo y aún así sentirte incompleto porque tu hogar está prohibido para ti. El clímax emocional de su carrera llegó en la final de la Copa de Europa de 1960. 4 goles en un solo partido, un espectáculo que hizo historia. Pero, en el vestuario después del triunfo, cuentan que Puskás se quedó solo unos minutos, sentado, con la mirada perdida. Mientras los demás celebraban, él parecía recordar las calles de Budapest, las que nunca volvería a ver igual. Dicen que murmuró algo como: ¿qué valen estos goles si no puedo compartirlos con los míos? Los medios comenzaron a descubrir esas grietas en su vida. Algunos periódicos británicos y franceses publicaron artículos sobre el exiliado glorioso que vivía un paraíso de oro pero con un corazón partido. La gente se fascinaba no solo con el futbolista, sino con la tragedia que lo acompañaba. En el fondo, Puskás era una figura de contrastes. La sonrisa que todos veían en el campo escondía un dolor antiguo, casi imposible de curar. Cuando finalmente pudo volver a Hungría, muchos años después, ya como entrenador, fue recibido como un héroe resucitado. Pero el tiempo había pasado, y las heridas eran visibles en su mirada. Su historia es la de un hombre que lo ganó todo en el fútbol, pero que siempre sintió que pagó un precio demasiado alto. En Escándalo Total no podemos evitar sentir una mezcla de admiración y desconcierto por la vida de Ferenc Puskás. Su trayectoria es el retrato perfecto de cómo la gloria y la tragedia pueden coexistir en una misma persona. Por un lado, es imposible no reconocer su genialidad en el campo, sus goles, su inteligencia táctica, su zurda que parecía un pincel pintando obras maestras. Fue, sin dudas, una de las piezas fundamentales en la construcción de aquel Real Madrid que arrasó en Europa y que marcó para siempre la historia de la Copa de Europa. Pero, por otro lado, ¿cómo ignorar el precio humano que pagó? ¿Cuántos de sus goles estaban teñidos de nostalgia, de rabia contenida, de la desesperación de alguien que perdió su país y su identidad? En Escándalo Total nos preguntamos si el mundo del fútbol valoró realmente lo que significaba tener a un hombre como Puskás, que además de ser un ídolo deportivo, era un símbolo de resistencia ante un sistema político opresivo. Algunos críticos dicen que Puskás nunca fue tan mediático como otros grandes porque su historia estaba marcada por sombras difíciles de romantizar. No era el chico perfecto, no era el atleta de cuerpo escultural ni el ídolo libre de polémicas. Era humano, con defectos visibles, con kilos de más y con cicatrices emocionales que no podían ocultarse. Y tal vez fue precisamente esa humanidad la que lo hizo tan auténtico. Nosotros, como canal, creemos que su legado va más allá de los goles o de las copas de Europa. Puskás es una lección viviente sobre cómo el talento verdadero puede renacer de las cenizas, sobre cómo el dolor puede convertirse en una fuerza imparable cuando hay pasión de por medio.
Su vida nos enseña que el éxito no siempre viene acompañado de felicidad y que, a veces, las mayores victorias se logran mientras uno lucha contra sus propios demonios. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que la historia de Puskás es la de un hombre que encontró su redención en el Real Madrid o es la de un exiliado que nunca pudo curar las heridas de su pasado? ¿Lo ven como un mito del fútbol o como una figura trágica que la historia aún no ha terminado de comprender? Sus opiniones son tan valiosas como los recuerdos que nos dejó este genio húngaro. Al final, la vida de Ferenc Puskás se siente como una película en blanco y negro, llena de momentos épicos y silencios dolorosos. Hoy, cuando escuchamos su nombre, no solo pensamos en el delantero que anotaba goles imposibles con la naturalidad de quien respira. Pensamos en el hombre que desafió a la política, que dejó atrás su país y que encontró en Madrid un lugar donde volver a soñar. El Santiago Bernabéu todavía guarda el eco de sus disparos, el rugido de la afición que coreaba su nombre como si cada gol suyo fuera una victoria contra el olvido. Y aunque el tiempo pasó, su legado sigue vivo. Los niños que sueñan con marcar goles mágicos, los aficionados que recuerdan aquella final de 1960, todos llevan un pedazo de Puskás en la memoria colectiva del fútbol. Pero su historia también deja una sensación extraña, como si hubiera secretos que nunca salieron a la luz, emociones que quedaron atrapadas en esas noches solitarias cuando pensaba en Budapest. Tal vez esa es la razón por la que su vida fascina tanto, no es solo el relato de un héroe, es el retrato de un hombre que tuvo que reinventarse para sobrevivir, y que, en el proceso, se convirtió en leyenda. Al recordar su carrera, sentimos que conocemos algo que estuvo oculto durante años. Puskás no fue solo un jugador, fue una historia viva de lucha, exilio, gloria y redención. Algunos relatos jamás estaban destinados a ser contados, pero ahora, tú los conoces. Y quizás, en cada gol que vemos hoy en una final europea, sigue latiendo algo del espíritu de aquel cañoncito punk que desafió al destino para dejar su huella eterna.